Bien, voy a enfocar la práctica en 5 objetivos, y estos objetivos, el primero de ellos es la situación epidemiológica del plan. Este objetivo debemos hacerlo antes de la revisión. En el 2003 publica en una revista nacional y habla de que nosotros, el trauma en México, se convierte en un problema serio de salud pública. Un problema serio. Está hablando del 2003, tenemos 10 años después de que él escribió este artículo, y él habla de que la afectación primordial es a las personas de 15 a 35 años cuando están en edad más productiva, y es a los que está afectando el trabajo. Y ven lo que dice aquí. Ha sido posibilitado para la planeación de los servicios de atención hospitalaria. Ojalá hubieran utilizado las ideas y las cosas no estuvieran, o a veces las vemos estar en el país. Vemos que el INEGI reporta cada vez datos mayores en cuanto al trauma. Ya no solamente son los accidentes vehiculares. En México estamos viviendo una experiencia traumática donde todos los días vemos a través de los medios de comunicación cuántas vidas se pierden por atentados, por actos hostigos, por agresiones directas. Y vamos a ver que lo que impacta es que es en edad joven, en edad productiva. Vemos aquí el periódico La Jornada. En el marzo del 2013 saca estos datos y dice: en 10 estados se encuentra el 58% de los fallecidos. México, entre los 10 países con mayor número de muertos por accidentes de tránsito. Habla de los accidentes de tránsito y nos hace referencia el CONAPRA de que esto tiene importancia. Hay que tomarlo, hay que voltearlo a ver, algo está sucediendo, algo está pasando, y no es nuevo. El doctor General Villescas en el 2003 lo escribió, lo dijo: hay que poner atención, la planeación está mal. ¿Qué está pasando con los pacientes en la vía pública? ¿Qué está pasando con esta atención? Vemos que esto es muy triste. Vemos que nosotros como padres de 2 o 4 años, jóvenes que necesitan están siendo blanco de las agresiones que normalmente vemos en los medios de comunicación, pero sin embargo es una población etaria, un grupo etario que está siendo afectado por el trauma, y esto es accidentes del transporte. Vemos de 1 a 4 años, segunda causa en hombres, 5 a 14 pasa a ser la primera. Y estos son datos hasta el 2011, de acuerdo a lo que se registra de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Existe, desgraciadamente, un subregistro, porque cuando nosotros hacemos la nota médica, cuando ponemos el diagnóstico, colocamos politrauma, policontundido, paciente quemado, paciente por herida de arma de fuego, y muchas veces cuando se hace la clasificación no queda como agresión física directo, y esto queda fuera del CIE, que es lo que clasifica las enfermedades. Vemos que en las estadísticas ya no solamente son los accidentes del transporte, sino las agresiones. Las agresiones están pasando a ser el primer lugar en pacientes que están por arriba de los 15 años. Vemos aquí de 30 a 44 años, las agresiones en los hombres es la primera causa de muerte, ya no los accidentes de transporte. Y esto es muy preocupante, muy preocupante. Nosotros observamos esto y fue el primer atentado que vimos en México. Cuando desafortunadamente hermanos nuestros de Cruz Roja atendían a un paciente en la vía pública, un médico se baja de su vehículo, le dice que su hija se retire en el vehículo y el médico muere en el lugar de la explosión.
Ese fue el primer artefacto explosivo con fines de atentados utilizado en México. Y esto pues causó la muerte de estos compañeros. Lesiones graves y la muerte. Bien, mi segundo objetivo se llama integración a la escena del trauma. El principio fundamental, nosotros la mayoría somos médicos aquí en el auditorio, no estamos entrenados para acercarnos e integrarnos a un escenario, a una escena donde se registró lesiones o muertes y que requiere de un entrenamiento previo para que yo reconozca cuáles son las medidas de seguridad que debo de tomar y cuál es la seguridad en el lugar que debo de descartar primero antes de convertirme en una víctima. Les invito, doctores, a que tomen el curso PTC Primary Trauma Care, donde se nos enseña con prácticas y clases teóricas a nosotros reconocer estas medidas de seguridad e integrarnos a un escenario, porque como médicos estamos obligados éticamente a responder cuando vemos un lesionado, pero si no tenemos el conocimiento y el entrenamiento adecuado, muy seguramente vamos a pasar a ser una víctima más en la escena del accidente. El concepto de organización del entorno en el lugar del accidente se entiende como el procedimiento previamente establecido tendiente a proteger la vida e integridad física de los rescatadores mediante la adopción de medidas de precaución y técnicas de limitación y señalización del área. Escuchaba yo hace como 17 años al doctor Illescas que decía, es que en el lugar del escenario resulta que todos quieren ser jefes y se quedan pocos indios, y lo que necesitamos es que haya muchos indios y pocos jefes, y esa es la realidad. Esa es la realidad. En México, cuando estamos en la presencia de un escenario, todos quieren llevar la voz de mando. Es importante realizar el acercamiento de acuerdo a los protocolos, verificando la seguridad en todo momento. Usábamos hace muchos años esta nomenclatura aprendida en San Diego, California. Nosotros fuimos la primera unidad médica de emergencias en los departamentos de bomberos en México, antes que la Ciudad de México, antes que Hermosillo, antes que Monterrey, incluso antes que Tijuana Rescate Halcones. Bomberos tuvo su primera unidad médica de emergencia y con orgullo lo digo, fue la primera ambulancia tipo 3 que hubo en la Ciudad de México. Estamos hablando de 1983, cuando esta unidad y otras dos tipo 2 se compran en la República Mexicana. Se nos enseña que había que estar preparados, que había que tener entrenamiento para responder, evaluar en la escena, controlar los riesgos, atender, estabilizar y luego trasladar. Esos eran los conceptos de la década de los 80. Nosotros tenemos actualmente un curso al que están ustedes todos invitados para tomar, lo que es el Primary Trauma Care. Esto es tomado de un artículo que publicó el maestro Jaime Rivera, donde dice que surge a raíz de que en varios lugares no se cuenta con todos los elementos necesarios, pero que con lo mínimo necesario nosotros debemos de salvar o mantener la vida de un paciente mientras se llega a un lugar que cuente con todo lo necesario. Un programa creado por la World Federation, Organización Mundial de la Salud, OMS, para países en desarrollo. Hablo por esto, compañeros y doctores, es importante que durante un curso de entrenamiento de trauma no se nos proporcione de todas las herramientas necesarias, porque cuando estamos en un campo donde yo no tengo todas esas herramientas, me voy a sentir inútil y por no tener el equipo, el paciente se me va a morir. Y voy a justificar que por no tener los recursos que yo solicitaba, el paciente se me complicó o se murió, y es lo que se enseña en este programa. Cuando llega uno al escenario de trauma sucede esto, que el técnico en urgencias médicas, uno tiene sus conceptos del Basic Trauma Life Support, otros del Pre-Hospital Trauma Life Support, otro vio la temporada 8 de sala de emergencias, otro viene de un congreso, otro acudió a un seminario, otro tuvo un intercambio, no sé, con Estados Unidos, y otro ha llevado cursos a como Dios le ha dado a entender. Y cada quien quiere imponer su ley, cada quien quiere imponer el orden de mando y de atención, y eso no es correcto. No estamos desafortunadamente en México todavía sujetos a protocolos de atención. La mayoría de ustedes son médicos anestesiólogos, yo soy médico urgenciólogo.
Ustedes inventaron la intubación en secuencia rápida y yo la respeto. Yo sé que hay una para trauma de cráneo, yo sé que hay una para el paciente de cardio inestable, yo sé que hay una para el paciente metabólicamente inestable y algunas otras condiciones especiales. Yo no la puedo modificar, es un protocolo establecido. Desafortunadamente, no existen protocolos de atención. En la atención médica en el trauma es requisito estar actualizado en los protocolos y algoritmos, en beneficio de la seguridad del paciente, facilitar el manejo por el personal, evitar problemas legales, por ética y por responsabilidad civil. Es increíble, compañeros médicos, que a la fecha haya médicos que no conocieron el pantalón antichoque, fue un mito para ellos. Nosotros en Petróleos Mexicanos lo seguimos utilizando. Cuando el paciente viene de plataforma grave y la transportación aeromédica es de más de 40 minutos, lo seguimos utilizando. Nada de que colocarle 2 férulas neumáticas o colocarle vendas, eso no sirve para el paciente complicado de trauma. Nosotros lo seguimos utilizando, no es un mito, es un dispositivo que funciona, es un dispositivo que marcó resultados positivos. Este es un problema serio. Este es un problema serio. Estamos bombardeados por cursos que vienen de Estados Unidos, que están integrados, que están protocolizados, que están bajo algoritmos, que están impartidos por gente profesional que se dedica a atender trauma todos los días en las calles. Y nos los venden a México, donde los instructores son compañeros que jamás en su vida estuvieron a bordo de una ambulancia y que cuando ven un paciente en una condición que se le sale de control, no pueden atender. Es triste y eso es algo que a mí me gustó del curso PTC, que todos los que somos instructores somos gente que estamos todos los días atendiendo pacientes con hemorragia, con intubación difícil, pacientes con trauma graves, no nos los platican. No somos intubadores de muñequitos, de maniquís. No reanimamos muñequitos con monitores de mentiritas para decir que somos instructores. Siento que es una responsabilidad muy grande para una persona decir que es instructor. Porque yo he sido testigo, doctores, de gente que dice ser instructores del curso súper recontra reconocido y que resulta que cuando está el paciente de trauma no lo puede intubar. Y justifica que la intubación es difícil. No hay intubación difícil. Y si la hay, la reconozco. Hay predictores de la vía difícil. Entonces, ¿para qué te metes a atenderlo? ¿Tienes otros dispositivos? ¿No puedes hacer una vía quirúrgica? ¿Tienes miedo de hacer la vía quirúrgica? Entonces, ¿cómo te llamas ser instructor? Instructores que están llenos de porquerías aquí colgadas, sectores, se ponen hasta bandas así como de las señoritas Miss Universo, porque ya no les caben en las mangas, sectores colocados de que son súper recontrainstructores y que resulta que cuando la arritmia ya no es la que tenía el muñequito que reanimaban en el curso, se ponen a temblar, porque eso no venía en el manual. Es que eso no viene en el manual. Ese es un problema muy serio. Los cursos son cursos excelentes, son cursos excelentes. Qué bonito fue cuando estos cursos empezaron en México con gente que los tuvo el Hospital Central Militar. Una vez que los agarró la población civil, se prostituyeron estos cursos. ¿Por qué? Porque hay gente que a base de estos cursos, doctores, a base de estos cursos, tienen casas y vehículos que ni usted ni yo tenemos. Se compran su paquete de maniquís y con eso, doctores, dan certificados avalados por, no sé, el Heraldo de México, no sé, alguna publicación así, ¿verdad? Que merece todo mi respeto, es el Heraldo de México, cualquier periódico que tiene más seriedad, que tiene más profesionalismo que un certificado que emiten estas personas. ¿Cuál es la respuesta sistematizada, protocolizada? Aquí yo no coloco absolutamente nada en esta diapositiva, porque esto no existe en México. Tenemos un problema serio a nivel de la atención prehospitalaria. No existe en México. Llegan ambulancias tipo 3, ya tenemos ambulancias tipo 7,
con jóvenes que se bajan, y quiero decir con esto, con todo respeto, que yo conozco técnicos en urgencias médicas, de veras, compañeros, que a los médicos que están en urgencias dejan mucho que desear la actuación del médico cuando el TUM le está entregando o viene manejado la vía aérea o le dio RCP o cohibió la hemorragia o le dio el soporte vital y avanzado a bordo de la ambulancia. Quien no se ha subido nunca lo va a entender. Una ambulancia no es igual que una sala de urgencias. El punto de oro dentro de la atención prehospitalaria es una respuesta adecuada, con personal adecuado, equipo y vehículo adecuado, con integración, regulación y coordinación logística. Esto no lo permiten. Hay grupos que se dedican a botear en las esquinas y que de eso viven, de eso sacan para mantener sus ambulancias. Hay grupos serios en México. Yo soy Cruz Roja, yo jamás voy a hablar de Cruz Roja. Yo soy Cruz Roja, he pertenecido a 8 delegaciones, he ocupado cargos de director médico, vicepresidente de delegación, instructor. Es la institución, llámese como se llame, con mayor seriedad y profesionalismo y la que saca a los técnicos en urgencias médicas con mayor preparación. Ya tenemos en México la licenciatura y ya tenemos la carrera técnica avaladas por universidades y por tecnológicos en el país. Aquí en México tienen 3, Tabasco yo tengo 1, Mérida tiene 2, Campeche tiene 3. Imagínense, ya se están formando ya de forma avalada profesional en su preparación. Pero Dios, tristeza. ¿Quién es la directora de la escuela? Pues la doctora, porque es instructora del curso LS, yo no voy a llamar cuál, LS. La dejaron de directora. ¿Y quiénes son los profesores? Pues los médicos. El que da anatomía es un médico que da anatomía en la de medicina. Eso no es prehospitalario. Quien enseña atención prehospitalaria tiene o tuvo que haber sido prehospitalario y estar actualizado. Esto debe ser regulado por normatividad y creo que la normatividad tiene que estar dada por Protección Civil y por la Secretaría de Salud. Con respuesta coordinada por operatividad logística, hay centros reguladores de urgencias médicas, México, Puebla tiene, Guanajuato, Guadalajara, Monterrey, las ciudades grandes tienen estos centros reguladores. Tienen sistemas de respuestas planificados por referenciación a distancias. ¿Quién es el que está más cerca y quién tiene los vehículos más adecuados? Hay servicios telefónicos estatales para emergencias. Hay telefonía celular nacional gratis, cobertura nacional Cruz Roja, que es el 065. Tengan o no tengan crédito. Porque hay gente que anda con celulares de 14,000 pesos y cuando se lo ofrece, ¿tienes crédito? No tengo crédito. O sea, ¿por qué tengo un celular de 14,000? Uno de 300, le regalan 300 de tiempo aire. Entonces, no, ¿para qué no? Teléfono así es peligroso, es un medio de comunicación. ¿Cuáles son los avances en el manejo prehospitalario? Una de las revistas, y aquí está el doctor que viene de Estados Unidos, que tiene sustento bibliográfico, que es el apoyo para el personal prehospitalario en Estados Unidos, es la revista James. Es una de las más serias por el comité científico que lo conforman y las asociaciones que tienen los Estados Unidos. Cada mes publican un tema de relevancia en la atención prehospitalaria y ese tema se viene a constituir como un dogma en la atención. Hay TUMS que tienen ambulancias de hace 40 años, hay TUMS que tienen ambulancias de hace un mes de Estados Unidos y sin embargo quisieran tener toda la tecnología, desfibriladores externos automatizados de última generación, equipo de vías completas, inmovilizadores ya de última tecnología, no quieren bolsas de arena, no quieren, ellos ya quieren, de veras, yo creo que el TUM va a llegar a hacer que las camillas se armen solas, que se empaquete solo el paciente, que se accese solo el paciente. Quieren la última tecnología y como yo les digo a los TUMs cuando les doy clases, si no tienes todo lo que quieres, pues quieres lo que tienes, con lo que tienes es suficiente. Y eso es uno de los principios de nuestro curso PTC, atender con los recursos que tenemos. No justificarnos que el paciente se nos complicó o se murió porque no lo tuvimos. Hay que cumplir con los protocolos, hay que utilizar dispositivos avanzados en el manejo de urgencias. Yo creo que si los tengo los uso y si no los tengo, con lo que tengo
tengo que atender. Vehículos diseñados para atención profesional, atención por patología traumática con enfoque en los distintos escenarios posibles durante una emergencia. ¿Por qué? No es lo mismo, doctores, atender a un paciente de cráneo, de trauma de cráneo, en un accidente en la montaña, en el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Citlaltépetl, a un paciente intoxicado por monóxido de carbono. El manejo va a ser totalmente distinto. La patología se llama igual, traumatismo de cráneo. No es igual atender a un paciente con una quemadura por líquido caliente que un paciente por una explosión, o un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego, con una lesión por herida de armas en conflictos bélicos. Y nosotros estamos viviendo esto. El personal se está especializando y eso es una gran ventaja para nosotros aquí en México. Y debe de especializarse en aquel tipo de acercamiento al escenario que requiere de un entrenamiento muy especializado, como cuál, materiales peligrosos, conflictos bélicos, el acercamiento a pacientes que han sido agresiones del narco, desastres, triage y comando de incidencia. Esto, doctores, se hace, esto de forma repetida, se hace en este tipo de entrenamientos. Nosotros en Pemex estamos obligados a hacerlo. Tenemos el equipo de respuesta completo en materiales peligrosos. Yo coordino toda la región sur. Tengo disponibilidad 4 helicópteros, equipo de material, y cuando hay estos incidentes, pues tengo que dejar la sala de urgencias, equiparme como paramédico, porque Pemex no tiene uniforme de paramédico, equipo que es para meterme al área y poder atender la emergencia junto con los departamentos de comprensión. Nosotros fuimos testigos de la noticia cuando la caída del avión del secretario de gobierno, ¿verdad? Cómo vimos ahí un caos, ese caos que se produjo, ese desorden, como que no estábamos nunca pensando que una persona de este rango político se fuera a caer, y menos en la Ciudad de México, y menos en el lugar donde cayó, como que estamos siempre esperanzados a que no va a pasar nada. Hay una película, en traducción al español se llama 1000 héroes al rescate, donde un coordinador de emergencias decía que los aviones se podían caer, lo tiraron a loco, y cuando cae el avión se salvan muchas vidas gracias al entrenamiento que él había dado. Y vemos un desorden en las imágenes, caos, todo el mundo grita. Vemos unos policías cómo corren a unos que se decían ser paramédicos y les pide por favor que se retiren del área, ya no por ver que no se robaran nada, no, sino por la seguridad de ellos mismos, que no entendían que el área era un área de alto riesgo para la atención. Choque. Primero, avanzamos en las medidas de bioseguridad. Ya nadie atiende si no lleva guantes, si no lleva googles. Avanzamos en intervenir la vía aérea, ya no manejarla, intervenirla. Avanzamos en identificar tempranamente al paciente que estaba hemodinámicamente inestable. Se acabó aquello de que es que el paciente todavía mantiene 100 sobre 60. Les hablo así porque yo vengo de Tabasco. Es que todavía tiene 100 como 60, todavía no está chocado. O sea, ¿cómo que no está chocado? ¿Qué quieres? ¿Que ya el paciente deje de respirar para que te des cuenta que ya se exsanguinó? ¿Que hay otros datos que te están avisando que el paciente está en estado de choque y que está avanzando? ¿Está pasando a más etapas que van a ser irreversibles? Uso de dispositivos en el control de hemorragia, fluidoterapia y oxigenoterapia, el acceso intraóseo. Si ustedes revisan el algoritmo nuevo del 2010, nuevo porque no ha cambiado, del American Heart Association, dice acceso intravenoso y o intraóseo. Por favor, hagan el intraóseo. Hay 7 sitios para colocar el acceso vascular. Ya no es vascular, ya es óseo. Háganlo, sin miedo, háganlo. Hasta hace 7 años era para niños menores de 6 años. De 7 años para acá queda autorizado para todos los grupos de edades. Tenemos el manejo integral y ya no solo de la hemorragia. Aquel concepto que había que cohibirlo, se quita, doctores. Este dispositivo lo traje, es un clamp, para que lo vieran, es un clamp para cohibir hemorragias. Miren, su funcionamiento es como un broche para el cabello. Es muy práctico. Nosotros acabamos de comprar 2 de estos clamps porque allá nos llegan pacientes heridos, hemos tenido agresiones a los agentes de seguridad física por armas de poder, por armas de calibre muy grande, doctores, donde las lesiones son mortales. Estos clamps son como los broches del cabello. Se abre en el sitio de la hemorragia, el clamp se coloca, tiene unas agujas finas, se entierra, comprime, se contiene la hemorragia, se detiene la hemorragia, permite a que se forme agregación plaquetaria, que se forme un coágulo dentro del sitio sangrante y se evita el riesgo de exsanguinación, eliminando de forma temporalmente, cerrando. Este clamp cierra el sitio de la hemorragia.
Entonces son dispositivos, no es nada barato el dispositivo, no es, es reusable cuando se hace la técnica adecuada de esterilización. Entonces hay dispositivos ya para el control. Tenemos estudios actuales de atención prehospitalaria donde están trabajando con el ácido tranexámico a nivel prehospitalario. La revista JEM saca estos dos más la hipotermia inducida. Tuvimos al doctor Matux hace 2 años, platicábamos con él y me decía, yo sigo trabajando con hipotermia inducida e hipotensión permitida, hipoperfusión permitida. Es un antifibrinolítico, permite que las plaquetas tengan más estabilidad, que ese coágulo tenga estabilidad en la fibrina y permite que el paciente no sangre y pueda ser accesado y intervenido sin complicaciones. Manejo de la vía aérea. Recuerden, doctores, por favor, nos los enseñan en el curso PTC, las manos para salvar una vida, las manos, los dedos para cohibir una hemorragia, las manos. Había 5 métodos para abrir la vía aérea. 1, inclinación de cabeza con levantamiento de barbilla. 2, para pacientes de trauma, levantamiento mandibular en trauma, elevación del mentón en trauma. Y hacíamos la maniobra triple modificada con mascarilla e hicimos una en la década de los 90 que era la subluxación mentoniana. El problema es que luego el paciente preguntaba quién lo había subluxado para dejarle un recuerdo. Podemos intervenir la vía aérea con dispositivos que se meten de forma ciega, como los tubos laringeos, como es la mascarilla laringea, que son, es infra, la mascarilla supraglótico. Tenemos las cánulas que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo, se llaman cánulas orofaringeas, no son cánulas de Guedel, porque también es de Mayo, de Berman, se llaman cánulas de Robertazzi o cánulas nasofaringeas. Estas tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones para colocar en un paciente. Tenemos la laringoscopía, que ustedes como anestesiólogos lo ven, cómo molesta ver a un médico que está intentando intubar desde la forma de agarrar el laringo, desde la forma de colocarse, se da uno cuenta que no saben intubar, y empiezan a regañar al personal, hablan al de mantenimiento, que la succión, que el equipo, y la cosa es que el paciente se complica. Yo no sé por qué la necedad de querer intubar a los pacientes, cuando la única indicación absoluta para intubar a un paciente es el riesgo inminente de broncoaspiración. Para eso se hizo la intubación en secuencia rápida, para eso, para el paciente que tenía riesgo de broncoaspiración. Primero ventila, primero oxigena, ya después, si puedes, intenta intubar, si no, deja que venga alguien que sepa hacerlo. Tenemos nosotros los equipos digitales de visualización directa, hay muchas marcas, muchos fabricantes, tenemos más equipos como son las mascarillas laringeas, ustedes conocen, no sé cuántos tipos de mascarillas laringeas existan, no sé, 40, 50, pero desde la primera que fue la LMA clásica, doctores, hay de todos los dispositivos, de las formas que ustedes quieran. Nosotros utilizamos, el doctor Gerardo y su servidor, nos tocó utilizar estos dispositivos, que eran los obturadores esofágicos. El problema era que el médico de urgencias cuando lo quitaba, nosotros nos daba risa porque sabíamos que se le iba a complicar al paciente, malo, ¿verdad? Pero aquel entonces éramos traviesos. Sacaban el obturador y atrás del obturador venía el vómito. Al año la empresa sacó uno que se llamó obturador esofagogástrico, era de color verde, de una cánula, una sonda de Levin, se metía estómago, se aspiraba y se retiraba sin problema la mascarilla. Los tubos laringeos, y recuerden por favor que si esto no está apoyado con oxigenoterapia, pues no sirve nada. Si no llegamos a entender que el aire tiene 21% de oxígeno, nunca vamos a hacer nada. Los dispositivos de estabilización pélvica que deben de ser utilizados ya desde el nivel prehospitalario, si sospecho lesión, fractura mayor, el paciente está chocado por lesión pélvica, inmovilizar, fijar esta pelvis y que los botiquines tengan lo básico necesario para que hubiera hemorragias. En RCP, esta foto fue en el 88 cuando el maestro Illescas edita su video, ya habíamos tomado un curso, nosotros tuvimos la fortuna de acudir en 1982, invitados por el County Orange de los Estados Unidos. Fuimos un intercambio con bomberos Jalapa, Veracruz, y me tocó ir con ellos. De hecho, en la primera participación que nosotros tuvimos, conocimos a aquellos tipos que salían en una serie que se llamaba Emergency, de los dos tipos que salían y que unidad 51, algo así era la unidad de emergencia, no eran ambulancias, era un vehículo de rescate, llevan ellos el primer entrenamiento. Avanzado, medidas de bioseguridad, se actualizan los protocolos, hay manejo de la vía aérea prehospitalaria, el acceso intraóseo está indicado en la RCP, el uso del desfibrilador automático externo y la trombolisis prehospitalaria. Por favor, no es nuevo. La trombolisis prehospitalaria se hace desde 2002.
No es nuevo esto. Sus primeros esbozos de estudios están reportados en el 98 en los Estados Unidos. Ellos ya empezaban a hacer trombolisis prehospitalaria. Nosotros todavía estábamos aquí con estreptoquinasa, 1.500.000 unidades. Hay artículos recientes, como este del año 2013, de mayo del 2013, donde se ven los resultados del paciente manejado vía aérea, comparando laringoscopía con dispositivos supralóticos como la mascarilla laringea, con la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla. Y esto que ha revolucionado, y yo les aconsejo por experiencia, traten de comprarse su equipo, que es este. Doctores, pueden ver el video, no tiene anestesia local, es sin anestesia local. Hay 11 videos en la red sin anestesia local. Pues nosotros, no se nos quita, ¿verdad?, infiltrar un poquito de lidocaína al 2% y hacer el acceso intraóseo. El dispositivo, un poquito caro, está en $425. Cada set de aguja, cada aguja vienen 2, 3 en el paquete, está costando arriba de $25. Hay humeral, hay tibial, hay esternal, hay clavicular, hay cresta ilíaca anterior superior, tercio proximal del fémur. Hay muchos lugares para hacer el acceso intraóseo. No se lleva uno más de 15 segundos localizando el sitio anatómico. Se mete es una pistola eléctrica, como si fuera un taladro, y se estilan los líquidos. Nosotros tenemos un dispositivo de estos y cuando lo tuvimos, pues ya se le quería poner a todos intraóseo, ¿no? Entonces, no, espérense, tienen sus indicaciones precisas, el acceso intraóseo. No puedo accesar vascular periférico, acceso. Por favor, doctores, no se llama canalizar. Pero cuando rotamos en pediatría, ¿cómo entregamos la guardia? ¿Cómo están los niños? A febriles, sí, canalizando gases. Entonces, aquí se llama hacer acceso vascular periférico. Acá se llama central. Entonces, ese es el acceso intraóseo. Es muy rápido, es muy seguro y fluyen de manera rápida los líquidos en el paciente. Traumatismo de tórax, bioseguridad, reconocimos las 6 lesiones letales. Aprendimos a hacer toracocentesis con aguja y se está haciendo la toracocentesis con aguja. Se identifica de forma rápida el neumotórax, el hemotórax y la herida abierta succionante de tórax y se cierran estas heridas, cosa que ha disminuido la mortalidad. Es la 4ª causa de muerte el trauma de tórax. El traumatismo de abdomen, se reconoce tempranamente el abdomen agudo, se da tratamiento inicial con fluidoterapia, se da prevención de infecciones en lesiones penetrantes, se cierran o ocluyen estas lesiones y se da manejo inicial a través de la fijación al traumatismo que yo sospecho me está chocando al paciente por fractura pélvica. El trauma de cráneo, medidas de bioseguridad, identificación de lesiones y decisión de traslado, que esto es muy importante, a qué hospital lo voy a llevar, medidas que reducen el edema cerebral, manejo de la vía aérea y el cierre u oclusión de las heridas abiertas. Esta foto la guardo con mucho cariño. Fue en las inundaciones sufridas en el 89 en la región sur de Veracruz. Tardamos 4 días para llegar a buscar a este joven que se cayó de un caballo al momento de querer escapar de la caída del cerro. No sentía las extremidades inferiores y tenía fractura cerrada de fémur. El paciente estaba chocado, con dolor, postrado en cama, no podían accesar los helicópteros, tardamos 4 días para llegar. Y aquí hay dos personas, 2 TUMs. Esta chica es enfermera militar, el TUM que está de aquel lado es un ingeniero químico, que está trabajando ahorita en Brasil, y el otro está en los Estados Unidos, es un ingeniero que nada que ver con la atención prehospitalaria. Pero trasladamos este paciente con una camilla militar, que eran pértigas de madera, con una sujeción de cuerda, y el paciente accesado, y así lo pudimos trasladar hasta llegar a la clínica. Hasta llegar a la clínica, el acceso iba en uno de los pies, no pudimos accesar las manos, el paciente estaba edematizado de las manos. Las quemaduras, identificación de lesiones graves y decisión de traslado, reconocimiento del choque neurogénico e hipovolémico, detener y proteger al paciente que está quemado, manejo avanzado de la vía aérea y prevención y manejo de las infecciones. En el trauma pediátrico y geriátrico, que es muy especial, tenemos las medidas de bioseguridad, la identificación de lesiones graves y la decisión de trasladar al paciente adecuado, en el tiempo adecuado, en la ambulancia adecuada, al hospital adecuado. ¡Ja! Al hospital adecuado. Vemos los hospitales de trauma. El doctor debe trabajar en un hospital de trauma en Estados Unidos. Allá no ven pacientes en el piso. Aquí
Ahorita vamos a ver por qué se llaman hospitales de tercer nivel. Medicina táctica, que es una medicina que tanto los médicos como el personal prehospitalario debemos ya de tener conocimiento del acercamiento a un paciente en trauma derivado de un acto hostil o de un atentado. ¿Qué se enseña en estos cursos que hemos avanzado? Ya se usa equipo de protección personal acorde, adecuado al sitio, reconocimiento de manejo urgente de la vía aérea, fluidoterapia y control de hemorragias, evacuación segura de la escena y transportación y equipamiento para respuesta a conflictos. La atención integral en trauma, que es el último de mis objetivos. Primero, este fue un curso que dimos en el Sistema Estatal de Urgencias. Decía el maestro Giovanni que había sido el primero que se había formado en México. Lo empezamos a trabajar en 1991 y lo concluimos casi felizmente en el 95, cuando integramos a todos los grupos de rescate en capacitaciones, coordinaciones, se hicieron protocolos, se estableció el número de emergencias, se formó el centro de llamadas de emergencias. Y aquí el problema que tenemos en México, vienen doctores, hago la pausa, yo no hablo de México, Distrito Federal, porque ustedes aquí están rebasados, tienen de todo, Ustedes piden un helicóptero y llegan los relámpagos, o llegan los que formó el maestro Illescas, porque él es el pionero, es el formador, por cierto, comercial, compren su libro, es el único editado en Latinoamérica de atención para pacientes en transportación aeromédica, es el único, está en todas las librerías, y no es un libro costoso y sus conocimientos son muy, muy especiales. Los problemas identificados en México en la atención médica que impiden que la atención sea de forma sistematizada es: uno, no hay tolerancia y no hay respeto interinstitucional. Yo soy de la Cruz Verde, yo soy de la Cruz Morada, yo soy de la Cruz Roja, yo soy de la Cruz Azul. Bueno, Cruz Azul es el mejor equipo. Yo soy de ni hablar de eso ahorita, ¿verdad? Entonces, empezamos nosotros a querer cada quien imponer su jerarquía en la atención de los pacientes, y eso no es correcto. No hay tolerancia y hay que reconocer. Tenemos compañeros, yo conozco compañeros de Cruz Roja, doctores, que le saben colocar accesos vasculares centrales, subclavios, interpretan disritmias y arritmias, saben manejar la terapia eléctrica, manejan la vía aérea, manejan fármacos. Todos estos escenarios especiales de respuesta los manejan. La falta de regulación sanitaria es tierra de nadie en algunos estados. La ignorancia y la competencia, el modus vivendus de instructores o personal prehospitalario. Y esto es muy preocupante, porque hay gente, les repito, que se compran su paquete de maniquíes y con eso hacen grandes imperios. Y eso es muy preocupante, eso da temor. Que gente que no tenga la experiencia está tratando de enseñar a hacer cosas mal a otras personas, porque lo va a dar por hecho que así lo aprendió. Y el estrés o burnout que viven nuestros compañeros en la atención de todos los días, saber que cuando hablan de que hay un paciente herido por arma de fuego, antes cuando nos decían 5 Bravo, que es la clave nuestra en Cruz Roja, íbamos despreocupados con nuestro peto, chaleco, nuestro casco, nuestro botiquín. Ahora no, hay que ahora llevar chalecos antibalas, cascos especiales de Kevlar, esperar a que llegue seguridad pública y entonces nosotros poder abordar al paciente. Lo ideal en la atención es que esto se complemente cuando uno llega a la sala de urgencias. ¿Y qué encuentra uno en la sala de urgencia? Parece que no respira, vamos a darle con el Ambú. ¿Ambú? Ambú es una marca, compañeros médicos, que vende maniquíes, tubos, llaveros, pero gracias a nosotros venden los dispositivos de ventilación. Eso se llama bolsa, válvula, mascarilla. Eso es lo que se enseña en el curso PTC. Pacientes lo traen los ambulantes. ¿Ambulantes? ¿Ambulantes? O sea, vendo yo pepitas, cacahuates en la calle. Son TUMS. Claro, el problema es que hay técnicos en urgencias médicas, pero estamos en México. En México todos son técnicos. La vez pasada llevé un sobrino allá al Plaza de Armas en Villahermosa, lugar turístico, y veo un globero, porque mi sobrino quería un globero, y lo llamo: ¡Globero, ven! Y viene el globero, ven cómo suenan los globos cuando los jalan. Y veo que se me para enfrente y me dice: que sea la última vez, por favor, le voy a suplicar, que usted me llama globero. Le digo: ¿por qué? Mire,
quiero que se lo aprenda, por favor. Es la última vez, no se lo vuelva a permitir. Soy técnico en la elaboración de artefactos folclóricos para la recreación infantil. Todo el mundo es técnico en México. Vuelvo a repetirles, hay de instituciones a instituciones. Chécale la presión. ¿La presión? Yo cuando oigo una enfermera que dice, vamos a checarle la presión, yo me pego a la pared, Así, yo me pego a la pared, porque no sé si es la presión del colon o la presión del pulmón, no sé qué me vaya a hacer una espirometría, no sé. Porque aquí se llama tensión arterial y está formado por dos presiones. Y le digo a mis TUMS, parece ser que va el paciente, ¿se puede usted bajar su pantalón? Sí, gracias, saco mi medidor y le hago así, 28 libras, así yo le pongo más, señor. Oiga, eso no es presión, eso es tensión arterial. Canalízalo con suero fisiológico, canalízalo. O sea que van a empezar a echarse de aires. Doctores, es accesar un vaso de forma periférica. Suero fisiológico, suero, el único suero que damos los médicos es el suero bidoral. Fisiológico, tiene 3 nombres y le pusimos el equivocado. Se llama cloruro de sodio, solución salina isotónica al 0.9. Y fisiológica, ninguno de ustedes ni yo, a menos que tengan enfermedad fibroquística del páncreas. Tengo 154 de sodio y 154 de cloro. Eso es lo que trae la solución salina, por el amor de Dios. No se llama fisiológico. Y si no, vamos a darle masaje. Masaje, esto se llama compresión y esto no es juego. Al menos 5 centímetros la compresión del tórax. Al menos, es rápido, 100 el minuto, 5 centímetros lo menos. Vamos a darle masaje. La gente que nos escucha, los médicos, yo sigo atendiendo, yo me pongo mi uniforme y vuelvo fines de semana a Cruz Roja a atender con mis compañeros. Los encuentro haciéndoles así, miren. Les estoy dando masaje porque nos han escuchado y esto es un masaje. Ustedes sacan el alma del mundo y dicen a mi esposa, dame un masaje. Y empiezo a su esposa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ponen la canción de Staying Alive Sobreviviendo, que es la del ritmo de 100 por minuto. ¿Verdad que no? Entonces su esposa suavecito, así hasta le dice, espérate, relájate mi rey, vienes muy contracturado, mucho trabajo en tu lugar. Este cliente está pelas, puede esperar al otro turno. Escuchamos a médicos decir así y expresarse así de sus pacientes. Qué triste, qué lamentable, qué falta de ética. Salimos de la guardia y el adscrito roncó toda la noche. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, no sé en qué hospitales sucedan estas cosas. Ya no se le escucha la presión, creo que se chocó hace 4 horas, hablaba requete bien. Pues sí, queremos que el parámetro todavía con esos conceptos de hace muchos años de que cuando se pierda la TEA, entonces voy a gritar y definir que el paciente está chocado, pues eso está mal, los pacientes se me van a seguir muriendo. Y esto es lo que les decía, por eso se llaman hospitales de tercer nivel, porque el primer paciente está en el nivel 1, que es la camilla, 2, que es la silla, y 3, que es el piso. ¿Ok? Me tocó atender pacientes que había que estarlos brincando en el piso, y esto no es ético, esto no es justo. Y esto es la realidad de lo que estamos viviendo en México. Exigimos que la atención prehospitalaria mejore cuando en las salas de urgencias yo veo médicos que no pueden intubar, no saben de disritmias, no saben de arritmias, no saben de fármacos. Llega un paciente intoxicado, ¿sabes el protocolo de descontaminación? Pues no sé qué lavarlo con Bel Rosita. O sea, exponernos, arriesgarnos. El trauma es serio. El trauma es algo serio. Nos está rebasando a las salas de urgencias, a los hospitales. ¿Qué requiere de nosotros? Que nos entrenemos, que nos preparemos y nuevamente vuelvo a invitarles, doctores, y les repito, en el curso Primary Trauma Care estamos puros instructores que estamos todos los días en contacto con los pacientes, No intubamos maniquís, ¿sí? Ni cabecitas, ni Mr. Hurst. Vemos pacientes reales y la experiencia que transmitimos en este curso es atender con los recursos que tenemos en el lugar que estemos y por gente profesional. Los invito a que si no lo han llevado, se inscriban por seguridad de ustedes mismos. Muchas gracias.